Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Chile, una conversación urgente sobre la contingencia con más temas que comentar que nunca. Venimos saliendo del final de la campaña electoral, de las elecciones, el futuro del nuevo gobierno que empieza a formarse, también el futuro de la derecha y de los demás sectores políticos están en juego precisamente en estos días y son temas para conversar aquí en Ciudadanos. Junto a nuestro panel, Paula Vial, Hernán Larraín, Willy Díaz, Alberto Mayol, muchas gracias por acompañarnos hoy en Ciudadanos. Y partimos como siempre eligiendo la frase de la semana. Recuerden que son ustedes los que eligen la frase de la semana, también son quienes a través de Gatos Ciudadanos, sus comentarios en Twitter están apareciendo permanentemente en pantalla. Evelyn Matei tuvo que dar un discurso difícil para cualquier político y lo hizo diciendo: la culpa de lo que pasó es mía, el domingo en la noche. El resultado es de mi exclusiva responsabilidad política. No todos lo tienen tan claro, todos lo creen tan así. Muchos apuntan, por ejemplo, al rol del presidente Piñera en la derrota que sufrió la Alianza. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat. Yo he señalado claramente que no estoy dispuesto a votar por él, porque hay cosas que durante su periodo no han sido de nuestro agrado, y cuando digo de nuestro agrado estoy hablando de miles de personas. El mayor crítico de Piñera es probablemente el senador electo Manuel José Osandón. Hoy se reencontraron con un saludo más bien frío. ¿Qué pasó ahí? Esta es la frase de Manuel José Osandón. Le pregunté por el saludo. Todos nos dimos cuenta que fue frío de parte del presidente. Fue muy frío. Que me diera un beso. Me saludó normalmente. ¿Cómo está, senador Osandón? Listo, eso me dijo. ¿Qué? Es la frase de Manuel José Osandón. Cuarta candidata, frase de la semana. Lautaro Carmona, diputado, secretario general del Partido Comunista, a raíz del debate abierto sobre la posición del PC en los derechos humanos. Le preguntamos, ¿y Alemania Oriental era una dictadura? En la Alemania democrática no hubo no dictadura. Te lo digo con más conocimiento de causa. No hubo dictadura, dice Lautaro Carmona. Te lo digo con conocimiento de causa. Quinta y última frase. Bueno, la presidenta electa Michelle Bachelet, por cierto, a raíz de las especulaciones que comienzan sobre el gabinete, quiso poner los puntos sobre las IES, la presidenta electa. Quien conforme un futuro gabinete es atribución exclusiva de la presidenta electa. Y yo voy a cumplir a cabalidad esa atribución. Seré yo quien defina quiénes serán los y las que conformen un futuro gabinete de mi gobierno. Evelyn Matei, Pedro Sabat, Manuel José Osandón, Lautaro Carmona, Michelle Bachelet, los candidatos a frase de la semana. Partimos con la votación de Hernán Larraín. Yo me voy a quedar con Evelyn Matei, porque me parece que fue una candidata que contra todo pronóstico sacó adelante una campaña muy difícil. Por supuesto que las responsabilidades son que van más allá de ella. Los partidos, el gobierno, todos nosotros, me incluyo, los que fuimos parte de ese comando, somos responsables. Creo que demostró grandeza con esa frase final de campaña. Paula Vial. Yo creo que la frase de Michelle Bachelet, la frase de esta semana, creo que es efectivo lo que ella dice, creo que sí va a ser y me alegra además que lo haya hecho. Willy Díaz. Tengo el alma partida, porque yo coincido con Hernán, creo que Evelyn Matei hace un reconocimiento muy potente efectivamente a lo que fue ese trabajo contra viento y marea y creo que lo hace de una forma muy honesta. Pero me hace mucho más sentido político la frase de Michelle Bachelet, porque no le creo. No creo que vaya a tener esa autonomía porque nunca la ha tenido, ningún presidente la ha tenido. Siempre termina siendo un poco recogiendo, ¿no es cierto?, lo que los partidos finalmente de una u otra forma le sugieren, pero no creo en esa independencia. Así que creo que es una cuenta que uno va a poder cobrar después cuando se dé cuenta de la composición del gabinete. Le hablaba votación de Alberto Mayol y ya vamos de inmediato a ese tema. Yo también voy a votar voy a votar por Bachelet. Ni votaste la segunda. Ni voté por eso. Ahora voto por Bachelet para que la nueva mayoría haya un poco de paz con mi nombre. No, la verdad es que me parece muy interesante la frase, precisamente porque sale al paso algo que me parece innecesario. O sea, la verdad es que yo no dudo de que ella nombra a los ministros. Yo creo que nadie duda hoy día en Chile de que ella nombra a los ministros. Entonces sí, pero estamos hablando de que en el grueso de la población hay una sensación de que efectivamente Bachelet tiene una cierta autonomía y en ese sentido me parece interesante que tenga que salir a decirlo o que asuma el asunto de decirlo.
Entonces me parece interesante porque creo que el tema del gabinete se está poniendo medio como raro, porque es raro salir a decir como que no te echaron de técnico, es como parecido a eso. Estaba respondiéndole a Gutenberg Martínez, recordemos. Claro. 3 votos para Bachelet, entonces 1 para Evelyn Matei. Ustedes votan y deciden cuál es la frase de la semana. Les propongo que ordenemos la discusión porque hay que hablar del gabinete, del futuro del gobierno, también de la crisis abierta, por cierto, en la derecha. Pero partamos hablando de lo que pasó el domingo. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mandato de la nueva presidenta electa? ¿Y cómo se explican estas cifras, 62-38, que fue finalmente el resultado aproximado del final, un resultado más inédito desde la vuelta a la democracia? ¿Qué pasó el domingo, Alberto? Yo tengo la impresión de que el proceso, este proceso que se sincera con el voto voluntario, un proceso bastante más, que viene siendo el mismo hace rato. O sea, en realidad si uno suma los no inscritos y qué sé yo, está bien, es difícil hacer ese ejercicio, pero al mismo tiempo es difícil decir que es algo demasiado parecido al sistema anterior con este, y decir que antes la obtención era un 20% y ahora no es verdad, digamos. Entonces, yo tengo la impresión de que este es un proceso largo en el cual durante mucho tiempo el sistema político primero se constituyó como sistema político con mucha separación del mundo social. En segundo lugar, durante mucho tiempo le convino radicalmente estar separado del mundo social y de las determinaciones del mundo social, ¿no? Sin exigencias, sin demanda, bastante cómodos con un escenario de despolitización, bastante cómodos la élite para poder administrar a su buen gusto, a su regalada gana respecto a cómo se establecían los acuerdos, los pactos. Y en algún momento esa fractura entre lo social y lo político que se produjo en la transición les pasa la cuenta porque lo social emerge, repolitiza el país, pero es muy interesante, se repolitiza el país en los debates, estamos aquí hablando a cada rato de política, qué sé yo, pero no hay votación, ¿no? Y eso revela la fractura entre lo social y lo político. Y es muy evidente considerando que tú ves los partidos de la nueva mayoría, por ejemplo, y la nueva mayoría constituye un grupo que es equivalente a un frente popular. Desde el Partido Comunista hasta el centro político, el Frente Popular. Resulta que este Frente Popular no tiene popular. Es un frente político. No tiene bases sociales. Tiene un par de sindicatos, ¿ya?, a partir del Partido Comunista, de uno solo los miembros, un par de federaciones estudiantiles o participación en el movimiento estudiantil a partir del Partido Comunista, y no hay más. Entonces no tiene nada de Frente Popular, es solamente una mayoría politológica, y eso revela de que la mayor parte de los partidos no tienen conexión con la sociedad. Si alguien espera que si no tienes conexión con la sociedad esto funcione, bueno, evidente que no. A ver, yo creo que el domingo pasó una cosa que es importante analizar bien en el contexto. El domingo no ganó Bachelet, perdió la alianza, porque Michelle Bachelet saca menos votos que ella misma la vez anterior cuando gana, y la alianza pierde 1.400.000 votos que desaparecieron. O sea, perdieron todos entonces. No, está bien, pero lo que estoy diciendo es que si los mismos que votaron la vez anterior por Piñera, por la alianza, hubieran votado esta vez los mismos, habría necesitado menos votos para ganarle a Bachelet de los que Bachelet necesitó para ganarle a Matei. Por lo tanto, esta es una derrota de la alianza por sí misma, porque se fugaron 1.400.000 votos. No es que se hayan ido a apoyar a Bachelet, es que no votaron. Porque incluso con Bachelet votaron los mismos que votaron la vez anterior, volvieron a votar ahora. Que Bachelet sacó apenas incluso menos, más que Frey. 252.000 votos menos tuvo ahora que ella misma la vez anterior. Por lo tanto, esta es una derrota de la alianza. Y yo creo que donde hay que empezar a mirar es por qué perdimos 1.400.000 votos. Paul. Bueno, yo creo que sí es evidente que sí ganó Michelle Bachelet, no solo porque efectivamente haya ganado y sea la presidenta electa, sino que porque además en todos los frentes, digamos, ella aparece como triunfadora. La diferencia con Evelyn Matei, una votación más baja que la de la primera vuelta, como todos esperábamos, ¿no es cierto?, pero en un escenario, en un contexto de voto voluntario que obviamente va a haber que analizar mucho más allá de este resultado, mucho más allá de estos próximos días, aun cuando sí estoy de acuerdo en que la alianza también perdió, que es mucho más que digamos que el triunfo de Bachelet. Yo creo que la alianza tiene que hacer un análisis crudo, urgente, ¿no es cierto?, de por qué ellos bajaron tanto, porque no es solo Evelyn Matei. Yo también creo que la frase de Evelyn Matei es una frase generosa, que ella ha hecho un esfuerzo
tremendo, y que yo creo que es lo que uno más debiera reconocer de ese esfuerzo de las elecciones en el caso de la Alianza, pero obviamente hay allí un fracaso que es importante analizar. Pero en el caso de Michelle Bachelet yo creo que sí hay un triunfo y que sí hay un apoyo social evidente, ¿no es cierto?, no obstante lo que diga Alberto, y que yo creo que eso se va a plasmar en lo que vaya a ocurrir de ahora en más. Ganó Michelle Bachelet, ganó bien, ganó legítimamente, ganó, creo eso sí, con un programa mucho más ambicioso de lo que necesitaba para ganar, con muchas más expectativas de la que necesitaba para ganar. Creo que su discurso el día domingo fue mucho más lejos de lo que incluso estaba en su programa, digamos, y que eso le va a pasar la cuenta. Ella misma dijo, vienen tiempos difíciles de gobernar y aún así ha generado la sensación de que en 4 años este país va a vivir una transformación estructural y profunda donde vamos a ser todos felices y la justicia social, digamos, va a llegar para quedarse y para siempre. Por supuesto que la Alianza perdió, no solo perdió electoralmente, perdió también culturalmente. Sus ideas, esa pérdida de votos que destaca Willy, habla de que después de 52 años llegamos al gobierno, ¿cierto?, democráticamente, y 4 años después perdimos el Ejecutivo, tuvimos una minoría, somos minoría, vamos a ser minoría en el Parlamento, y algo ocurrió con nuestro proyecto político, con una arquitectura de ideas que hoy día desmoviliza a nuestro sector. Y creo que hay que hacer una revisión muy profunda, muy estructural respecto de qué pasó con la alianza, con nuestro proyecto y mirar al futuro para reconstruirnos y pensar en los próximos 20 años. Creo que es una cuestión profunda y estructural. Yo creo que no hay que pensarlo mucho, no nos perdamos. Recordemos que una de las grandes fisuras que se produjo durante la administración del presidente Piñera fue cuando Jovino Noboa reconoce que se está gobernando con ideas que no son de la derecha. O sea, se abrió un frente donde Piñera empezó a administrar el país con ideas que no son de la derecha. Nos hizo perder un mes completo de campaña de Evelyn Matei, abriendo un franco en el mes de septiembre, con los cómplices pasivos, con un montón de agendas, o sea, la derecha donde le quitó, donde le quitó la agenda de verdad de campaña de Evelyn Matei, donde obligó a hablar de otras cosas. ¿Por qué? Porque tuvo que replegarse, porque no es un discurso que esté en la línea de lo que el proyecto de Evelyn Matei quería defender. Pero a lo mejor justamente el hecho de que Matei se haya quedado en ese proyecto antiguo y que no haya incorporado esas nuevas ideas, ¿no es cierto?, esa nueva derecha, es lo que hace que haya sacado solo un 38%. No, al revés, porque la campaña de Evelyn Matei y lo que Evelyn Matei ha hecho en su historia ha sido despegarse de eso, despegarse de ese discurso. Las ideas que estaban en el programa no las pudo defender porque perdimos un mes enfrentando los ataques de los cómplices pasivos y todo. Pero perdón, ¿cuáles son las ideas de la derecha? Las ideas que defienden no más abusos como los que se cometieron en 20 años, con regulaciones laxas que impuso la concertación, con una serie de otros elementos. Siempre dijeron que regulaciones no había que ponerlas. Pero la regulación es un marco regulatorio que nace de las leyes que aprobó la concertación. Pero no digamos que aquí la Alianza en el Congreso hacía fuerza para poner más regulaciones, ¿no? Pero si la Alianza escasamente, en algunos periodos muy cortos, tuvo alguna fórmula de mayoría para poder impedir algunas leyes. Pero la concertación tuvo por lo menos 2 o 3 periodos completos con mayoría. El único momento en que la concertación tuvo mayoría en el Congreso fue un breve periodo entre 2006 y 2007, nunca más. Y con Frey. Pero si en el Senado era mayoría de la derecha con Frey. Pero de nuevo, si este era un problema distinto. Acuérdate que ahí es cuando se fisura y aparecen los Bianchi que se empiezan a descolgar y aparecen... Tuvieron cómo hacerlo. Tuvieron muchas veces. Yo creo que han pasado solo algunos días de la elección de segunda vuelta y esta es una reflexión mucho más profunda y más compleja. Creo que la cultura política interna de la Alianza es una cuestión que hay que estudiar muy bien, digamos. Recordemos el discopare de un grupo de diputados de la UDI al principio del gobierno. Todos los conflictos, las críticas internas, permanentes, las divisiones, haber sacado 4 senadores para poder reforzar políticamente un gabinete que era criticado como técnico. Creo que el gobierno, y yo fui parte de ese gobierno, asumo, cometió también un error que estaba repitiendo Michelle Bachelet, de excesivas expectativas. Creo que además tenemos que reconocer de que el país cambió en los últimos 20 años. Y en 2011 algo emergió y que como gobierno nos costó mucho comprender nuevas demandas, nuevas aspiraciones.
creo que fue un gobierno que tuvo que administrar a un Chile que se rebeló contra algo que, bueno, todos lo hemos visto, digamos, es una ciudadanía distinta. En fin, y más. Y por supuesto, tuvimos 3 precandidaturas fallidas. Eso no es responsabilidad del Matei ni de Sebastián Piñera. Tuvimos efectivamente un septiembre que quebró a la alianza y eso puede haber afectado. En fin, muchas explicaciones. Eso es responsabilidad de la UDI, principalmente. Y hay responsabilidades cruzadas. Lo que quiero decir es que es muy profundo y para poder entender bien qué fue lo que ocurrió tenemos que sentarnos a pensar y discutir bien todas las causas. Yo no... Tengo la impresión de que gran parte de las cosas que se dan como causa en todo este proceso son consecuencias. ¿Ya? ¿Qué suele ocurrir en este tipo de fenómenos? Lo que pasó fue básicamente lo siguiente. El proyecto de país que la derecha instaló en dictadura, que negoció brillantemente con una lógica de democracia tutelada durante la transición y que la Concertación terminó por administrar sin ningún inconveniente, ese proyecto de sociedad tenía como contracara una acumulación de malestar muy grande, que gracias a la noción de inviabilidad, gracias a la sensación de que nunca esto podía cambiar, se mantenía, porque como no se puede cambiar, bueno, la gente asume el malestar, eso es normal, principio de adaptación. Pero en un momento determinado, cuando se abre la posibilidad de efectivamente sentir que un pensamiento que parecía utópico era más o menos posible, habían posibilidades de transformación, eso cambia radicalmente el escenario y el malestar arrecia. La derecha sufre el golpe más fuerte. La Concertación logra hacer algunos ejercicios de reinvento. Recordemos que los dos caen por igual. Y tenía este jugador guardado que era Michelle Bachelet, que le permitía además llegar con cierta confianza a la ciudadanía. Pero resulta que la derecha cae radicalmente. Y el resultado de eso es esta sensación de divisiones, de fractura, es una consecuencia. O sea, la derecha... Pero, Alberto, una pregunta. Sí. Si Frey hubiera ganado la elección del 2009, ¿hubiera vivido exactamente la misma experiencia, la Concertación? Es que yo tengo la impresión de que hay la articulación... Porque si no el es... cambio social tan estructural no, hubiera afectado de igual manera... No, porque el cambio, todos los cambios estructurales requieren un factor precipitante, siempre. Y el factor precipitante se produjo en la conjunción del movimiento estudiantil... Con un gobierno de derecha. No con un gobierno de derecha. Con Sebastián Piñera diciendo el bien de consumo, con el caso de la Polar, explicitando los abusos del mercado y estableciendo este vínculo que termina poseyendo la palabra lucro como sinónimo de abuso. O sea, esa articulación histórica se da con una conjunción de factores. Obviamente el movimiento estudiantil seguramente tenía probabilidad de estallar, pero no olvidemos que el factor precipitante del movimiento estudiantil con Piñera en marzo son las becas alimenticias, la Universidad Central. Son la universidad, pero la Universidad Central estuvo como aislada del movimiento, después aparece como un antecedente, pero en realidad respecto al movimiento inicial estuvo bastante más aislada, porque la Confecha en ese momento no había tomado el tema de las privadas tan estructuralmente. Entonces, de verdad, claro, uno reconstruye la cuestión y dice, no, esta cuestión venía y estaba lista. No, hay factores precipitantes que hacen que esto se acelere radicalmente. En enero del 2011, los estudiantes, la mayor parte del movimiento estudiantil no había asumido que la educación gratuita era el petitorio fundamental. Entonces, efectivamente aquí hay factores que son, o sea, cuando Piñera dice este es el año de la educación superior y quiere ponerle la guinda a la torta, también hace un llamado a decir, bueno, este es el momento para que discutamos, porque si no nos van a cerrar. Sí, pero yo creo que el cambio de gobierno sí fue en definitiva precipitante, porque generó un quiebre, un cambio de estos 20 años que podían ser de adormecimiento, de acostumbramiento, de ir cediendo, de ir aceptando, ¿no es cierto?, un pacto que en definitiva nos mantenía un poco congelados. Y el cambio de gobierno en definitiva supone, ¿no es cierto?, abrir un nuevo panorama en un Chile que efectivamente había evolucionado. Nosotros no lo habíamos advertido, probablemente los propios protagonistas no lo habían advertido, y se da esta coyuntura, ¿no es cierto?, se da este escenario nuevo y entonces se da el espacio para aparecer, y yo creo que ese fue el momento en el que esto pudo darse. Yo creo que con Frey probablemente esto se hubiera dilatado más, tal vez hubiera surgido igualmente, pero, ¿no es cierto? Pero probablemente más pareció a los pingüinos que a esto. O sea, ustedes dicen que si hubiera ganado Frey, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles habría dicho no habría hecho nada. Esto no es de actores. No, una reflexión consciente, cuando tú dices que hay un elemento gatillante, que es el gobierno de Piñera sumado a lo otro, yo tengo que pensar de que lo que está pasando es que el movimiento estudiantil
se estuvo mordiendo la boca durante el mucho movimiento tiempo estudiantil hasta que llega para nada, y ahora para nada. Chile afectado y Chile hasta tuvo que la expectativa de un cambio. No, la diferencia es total. No, la diferencia, perdona, pero hay un problema disciplinario. O sea, es la típica diferencia entre el análisis de un economista y un sociólogo. O sea, tan simple. El análisis individualista aquí no tiene nada que hacer. Aquí los actores, al lado del proceso social, no son nada. O sea, cuando el proceso social viene con el factor fundamental es Piñera llegando con los empresarios al poder. Eso es simbólicamente muy fuerte. Y eso requería un proceso de legitimación de ese proceso, pero Piñera no tuvo ningún interés en hacer. O sea, todos los conflictos de interés, todos esos temas, dijo, bueno, no importa. ¿Ya? Entonces, aquí están los empresarios encima. Y entonces el poder económico y el poder político, sin ritual de por medio, estaban unidos. Esa sensación ¿ya? Genera estructuralmente una situación completamente distinta. Aquí, por eso yo digo, aquí no depende de Bachelet, de lo que quiera Bachelet, no depende de lo que quiso Piñera, no depende de lo que quería el movimiento estudiantil. ¿Ya? O sea, aquí estructuralmente se empiezan a producir fenómenos que llegan a una temperatura determinada que efectivamente ya es inmanejable. Y lo que le pasa hoy día a Bachelet, a mi juicio, es completamente distinto al análisis que hace por ejemplo Hernán. O sea, yo creo que el problema de Bachelet es más complicado, porque ella efectivamente hace un programa con muchas expectativas respecto a lo que es ella misma antes, o respecto a lo que han sido los gobiernos durante todo este periodo. Pero tú miras los datos de lo que realmente es capaz de hacer. Pero espérate, y tú miras los datos de lo que quieren los chilenos, y los chilenos quieren mucho más de lo que ella está prometiendo. El problema es la expectativa de los chilenos, no la expectativa que Michelle Bachelet ha establecido. Bueno, un problema de dos vías. Ahora, para llevar esto al análisis de lo que pasó el domingo en términos electorales, me queda resonando la pregunta que hace Willy. Dice, la derecha o la alianza perdió 1,5 millones de votos entre la segunda vuelta del 2010 y la segunda vuelta del 2014. Si uno ve los datos por comuna, se da cuenta, por ejemplo, que en el barrio alto, en las comunas acomodadas, Matei saca los mismos votos que Piñera, no pierde nada. Ya nos vamos a las comunas de clase media y ya pierde como 1/3 de los votos. Nos vamos a las comunas populares y es un desfonde impresionante la votación de derecha, que saca menos de la mitad de los votos que sacó Piñera. ¿Por qué la votación popular de la derecha desapareció en esta elección, mientras que en cambio Michelle Bachelet saca más o menos los mismos votos en todas las comunas que ha sacado siempre la Concertación? O sea, con voto voluntario la Concertación mantiene lo de siempre y la derecha se derrumba completamente. Yo no tengo una única explicación, yo creo que esto es multivectorial, digamos, pero sí creo que hay un factor que es súper relevante al minuto de esta pésima decisión de haber generado el voto voluntario. Porque ahí hay una falacia entre voto voluntario y voto obligatorio. No, señor. Aquí la discusión es voto voluntario versus inscripción voluntaria, participación voluntaria. Dicho eso, yo creo que los sectores populares castigaron su propia participación porque hay una cuestión que es súper obvia. En una familia, cuando existía la participación voluntaria y por lo tanto había que asumir que había que ir a votar, esa gente tenía que gastar una cantidad de plata que no es menor cuando en minuto de decir voy a ir a votar. Estoy obligado, pues tengo que ir a votar. Pero ahora como es voluntario, no tiene costo no ir a votar. Y una familia de esos sectores más populares, de menos recursos, se gasta 8.000, 9.000 pesos en ir a votar 4 personas. Pero ¿y por qué la familia que votaba por la Concertación? Pero déjame cerrar. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahora? Esa es la plata con la que pueden comer en una semana, en la feria. Por lo tanto, como ya no hay costos de no ir a votar, no van a votar. Y te estoy hablando de costos de transporte, porque eso no es menor. Pero el costo es el mismo para la familia popular que vota por la Concertación que la que vota por la Alianza. Sin embargo, una sí fue a votar otra vez y la otra no. Por eso, porque de nuevo, el voto de izquierda es un voto mucho más militante, es mucho más con una convicción distinta. El voto popular de derecha, en la medida en que no tiene esa facilidad, no lo hace. Pero probablemente también es un voto muy desilusionado, un voto que puso sus expectativas, ¿no es cierto?, en un gobierno que le falló. Y que le dio la oportunidad, y esperó estos 4 años, no totalmente recibió, de acuerdo. Entonces, bueno, no Paula, era el momento de apoyarlo nuevamente. Estamos de acuerdo. Mira lo que te estoy diciendo. Hernán, desde el análisis que se hizo en el comando de Matei, ¿cómo se explica esto? Digamos que el voto popular de derecha sencillamente se haya quedado en la casa. Yo de verdad no tengo una buena explicación todavía. Creo que hay que estudiarlo bien, porque además me llama algo mucho la atención. El gran legado de Piñera, y está así en las encuestas de opinión pública, es el empleo y el crecimiento, que sin duda ayuda particularmente a los sectores populares en forma, digamos, mucho más clara en sus vidas. Y sin embargo se produce un castigo.
De verdad que yo no tengo una buena explicación todavía. ¿Te puedo decir una cosa? Para ser muy yo honesto. creo que no existe ese legado. Y no existe ese legado, ¿sabes por qué? Porque si había un presidente que era capaz de generar empleo y crecimiento, era Piñera. Por lo tanto, ese es el must. La gente no le valora eso a este gobierno porque era obvio. Si ellos no lo hacían, nadie lo iba a hacer. Por lo tanto, no es un plus. La gente dice, sí, me dio lo que me tenía que dar. No, porque la concertación no me lo dio. La concertación duplicó el desempleo, creció a la mitad. Y mira los niveles de popularidad. Yo lo diría al revés, de hecho. Entonces, ese no existe ese legado. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que, a ver, si lo miramos a largo plazo, uno diría, la pregunta es por qué la derecha logró llegar a tener con cierta regularidad sobre el 45% de los votos. No porque no obtuvo el 45% de los votos esta vez. Esa es la pregunta real de la historia de Chile. Y la anomalía es lo que pasó antes. La anomalía fue lo que pasó antes. Y lo que pasó antes tiene que ver con un proceso ideológico muy exitoso de la derecha, muy exitoso. Donde la ideología, por ejemplo, el emprendimiento. Yo tengo investigaciones donde personas que ingreso de hogar, 180 lucas, que eran microempresarios, me decían en la entrevista, yo soy como Piñera, soy microempresario, tenemos el mismo estilo, tenemos diferencia de plata, pero tenemos el mismo estilo. Ese es un triunfo enorme para la derecha. Ese triunfo estaba articulado en la idea de la posibilidad de crecimiento, de salir de la pobreza, y estaba articulado con la idea de educación, y estaba articulado además con la confianza en un sistema, en una institucionalidad que te permitía salir, y estaba articulado con la idea de que el trabajo era un lugar muy doloroso, pero que el consumo era una fiesta. La idea de consumo como fiesta se arruinó durante el gobierno de Piñera, no por culpa de él, sino porque aparecieron los casos de las empresas, ¿ya? La idea de emprendimiento se vio deteriorada radicalmente cuando quedó en evidencia que la educación era una zona donde no te estaba permitiendo efectivamente crecer y surgir y salir de la pobreza, ¿ya?, como camino. La idea de desigualdad estructural quedó en evidencia y eso no y entonces la derrota es ideológica. Y en esa derrota ideológica el agua se sale de donde estaba. Ya no hay molino para. Pero tú dices entonces, ¿qué pasó con esos votantes? ¿Dejaron de creer en el discurso que habían creído? Exacto, ya no hay, esa capacidad hegemónica de ese discurso ya no está. Pero que además se dio en un escenario muy particular y que era con Piñera de candidato, ¿no es cierto? Que de alguna manera, yo creo, pudo recoger a ese electorado, ¿no es cierto?, que confió en que probablemente sí había una posibilidad de cambio. Que luego, obviamente, era muy voluble, además, yo creo que era un electorado que estaba en la expectativa de obtener el resultado, en fin, y que en tanto aquello no se dio y había una mala evaluación del gobierno y de la oportunidad, de alguna manera, que se le había dado a la derecha, ¿no es cierto?, no estuvo dispuesta a dársela de nuevo. No, yo creo que aquí, y hay en algo que hemos estado de acuerdo con Alberto en otros análisis, hay una crisis de representación. Los partidos no están siendo capaces de intermediar con la ciudadanía. Y ese castigo, particularmente de un sector más pequeño, con 2 partidos en un sistema de voto voluntario, tiene menor capacidad de llegar a distintos nichos. La nueva mayoría, en cambio, es un set de partidos y de movimientos mucho más abiertos que tienen la capacidad de llegar a distintos espacios. Creo que esa fortaleza, que se vio demostrado claramente en la parlamentaria, que tiene una mayor oferta y por lo tanto mayor capacidad de movilización, es algo que debe ser una de las lecciones que tenemos que aprender también como sector respecto de las consecuencias de un voto voluntario que obviamente cambia la geometría de las campañas y de cómo se hace política. Pues es que a mí no me cuadra mucho eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque fíjate en la primera vuelta, yo creo que nunca más vamos a tener una diversidad de micronichos como los que tuvimos en la primera vuelta. Sin embargo, esos micronichos no existen. Bueno, porque no es un problema de oferta, justamente. Es un problema con el sistema político en su totalidad. Por eso es que yo voy a eso. Es que por eso te digo que yo creo que es un problema de cómo los partidos, y ahí yo tiendo a estar de acuerdo contigo, probablemente 2 partidos en una sola coalición, le falte, no, o sea, hay diferencia, que le falte algo, y yo creo que ese algo, y en eso voy a hacer un reconocimiento a ti probablemente, pero ese algo yo creo que le falta un poco lo que supuestamente debiera aportar Evópolis. Esa cosa un poquito más liberal. Vamos a ver de lo que viene para la derecha, de lo que viene también para la presidenta electa, la formación del gabinete, los primeros desafíos. Antes hacemos una pausa y ya estamos de vuelta en Ciudadanos.
Más allá de las razones, de las causas, de las reflexiones, lo claro es que tenemos presidenta electa. Michelle Bachelet va a gobernar y ahora tiene que enfrentarse a sus primeros desafíos. Por ejemplo, formar un gabinete. ¿Qué tipo de gabinete va a formar Michelle Bachelet o debería formar Michelle Bachelet? ¿Cuáles son las primeras señales que se están viendo, Willy? A ver, yo creo que nos va a sorprender. ¿Vas a ser ministro, Willy? Imagínate. No, eso sería... No. A ver, yo creo que nos va a sorprender en el sentido de que va a romper ciertas lógicas, me impresiona, va a romper ciertas lógicas que han habido históricamente en la instalación de los gabinetes. ¿Por ejemplo? Respecto, por ejemplo, a los ministros de Hacienda. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso? En que yo creo que no va a buscar los técnicos de siempre. Yo creo que si instala a Alberto Arenas, va a ser una señal súper potente de que hay que contenerse. Yo conozco a Alberto, era compañero de curso mío, así que es exactamente lo que piensa y cómo además ha estructurado su trabajo dentro del comando y las cosas que han salido de su trabajo dentro del comando. ¿Qué te refieres que hay que contenerse? No, por ejemplo, en términos del FUT, en términos de una serie de cosas que anunció que produjeron reacciones no solamente en la alianza, sino que además en algunos personeros de la misma concertación. Pero además creo que no va a poder evitar recurrir a los mismos de siempre. Pero no ahora. ¿Ah? ¿Al tiro? Yo creo que al tiro, porque al final del día, ¿sabes qué? Yo creo que ya aprendió de su primer gobierno de 4 años, donde al poco andar tuvo que hacer un cambio de gabinete y después volvió a hacer otro cambio de gabinete. Entonces tú quieres hacer un gabinete más bien con figuras de peso político tradicionales de la concertación. Así es, pero mucho más empoderado y mucho más envalentonado respecto de aquellas cosas que, comillas, no pudimos hacer antes y que ahora sí las vamos a hacer. ¿Qué nombres que van a estar en el gabinete en puestos importantes? Bueno, yo tengo una apuesta con Laura Albornoz, ¿ya? De que va a entrar Escalona. Entonces, en alguna posición, sí, yo creo que le haría muy bien, ¿eh? ¿Alguien más cree que Escalona va a ser ministro? ¿No? Es el candidato de la derecha, es verdad, pero no creo. ¿No? Yo creo que Escalona, porque Escalona le da una cierta estatura. Es que en la derecha sale Moreira y entra Escalona. No, ministro interior no. No sé de verdad. ¿Algún nombre? No, Solari, que también se anda candidateando. Gómez ya no tiene ninguna opción después de decir que está disponible, así que en política hay que levantar la cabeza, vuela primero, digamos. Hernán, ¿cuál crees que va a ser el tono del gabinete? No lo sé, pero mi impresión, creo que estamos recién empezando a ver en las páginas cómo aparecen los nombres. Muchas veces aparecen porque alguien los quiere quemar también, en fin. Sí, estamos viendo todo tipo de operaciones, que es bastante gracioso. Mi impresión es que aquí tiene que haber experiencia, sobre todo experiencia política, de negociación. Son muchos los proyectos que están sobre la mesa. Aún teniendo mayoría en el Congreso van a que hacer ecuaciones complejas. La nueva mayoría, hay sectores más radicalizados en ciertas posturas, otros que son más moderados y reformistas, hay grupos que son más liberales en temas valóricos, otros más conservadores, y hay también divisiones en eso. Creo que aquí tiene que haber mucho manejo y experiencia, y creo que sí tengo una intuición, creo que van a haber muchas mujeres, creo que se va a sentir ese peso. Por ejemplo, la idea de que una Andrea Repeto pueda ser una ministra de Hacienda me parece interesante, sería la primera en la historia de Chile. ¿Y tú crees que tiene alguna posibilidad de ser ministra de Hacienda y no solo de Economía? Por ejemplo. O sea, manejar esta billetera que va a administrar creo que es un elemento simbólico muy sin experiencia política, una jugada de esa naturaleza. Yo creo que hay un tema que es bien interesante. De hecho, yo creo que Arenas no va a ser ministro de Hacienda. Yo creo que va a ser ministro político, justamente para tener una fuerza política que esté sobre Hacienda. Porque el gran problema de los gobiernos de la Constitución es que Hacienda fue finalmente el gobierno. Es que no va a repetir el modelo de Velasco. No va a repetir el modelo de Velasco. Yo me sumo a esa tesis. Claro, que no va a haber un Andrés Velasco en este gobierno. Claro, porque además, recordemos que además Andrés Velasco... va a estar en la moneda. Oye, pero ojo, que Andrés Velasco cuando entró no era el Andrés Velasco que terminó, y cuando entró el análisis respecto de él también que era un técnico y no que no entraba por su fuerza política. No, perdón, pero Andrés Velasco le costó a Michelle Bachelet y después le costó a Michelle Bachelet el Transantiago, o sea, ni más ni menos. ¿Ya? Entonces, de verdad, yo creo que el aprendizaje tiene que haber existido, y lo que sí es evidente es que los gobiernos de la concertación, para este tipo de gestión como el que viene ahora, no pueden tener un ministro de Hacienda con plenos poderes, una especie de gran canciller, digamos, metido en Hacienda. Creo que eso va a ocurrir,
creo que también es muy probable que, bueno, el Partido Comunista va a estar adentro. ¿Todos están de acuerdo que el Partido Comunista va a estar adentro? Creo que Camilo Ballesteros va a ser su secretario de algún puesto político, ¿no? Me parece que es muy probable, es un regalón de la concertación. Y agregaría una cosa que me parece la más importante, que es lo complicado que se le pone a Bachelet el tema de cómo meter a la gente de su comando. Por una razón muy simple. Porque ella diseñó su comando pensando en los nombres de ministeriables. ¿Estamos hablando de quién? ¿De Elizalde, de la Javiera Blanco? Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que el comando, lo primero que tiene que hacer es no cometer errores no forzados. Y hay dos errores no forzados muy graves. En primera vuelta, poner como desafío ganar la primera vuelta, ¿ya? Que estaba lejos y no se gana. Y en segunda vuelta, poner como desafío dos fantasmas inexistentes, porque tenían que ganar a la derecha y punto. El segundo fantasma, ¿ya? Inventar de que hay que ganar la abstención, que ibas a perder contra la abstención. Y se pierde contra la abstención. Entonces, lo primero que uno le pide a un ministro es que no se haga problemas solo, que no se tropiece con la pelota, ¿ya? Y tú con un comando así, de ministro, no me queda claro. Entonces yo creo que la desconfianza que le genera esto a Bachelet es complicado, porque dice, bueno, este comando no es que demostró una habilidad política increíble. Entonces, ¿de dónde están los que...? Entonces, siguiendo tu tesis, sácalos del comando del escenario, quedan los mismos de siempre. O sea, ¿dónde más va a echar mano? No descartar y no mencionado el peso de los partidos. O sea, y eso estoy con Willy. Aquí van a salir a poner a sus fichas, probablemente hay un grupo de ministerios que son los principales económicos y políticos, donde evidentemente ella va a tener mucha autonomía para esa arquitectura, pero luego la distribución, recordemos que a diferencia de la alianza, la Concertación siempre mantuvo estas estructuras de el ministro de un partido, el subsecretario del otro, y hacía todo un equilibrio, digamos, bien especial, digamos. Tengo la impresión de que ese tipo de lógicas se van a repetir, particularmente cuando hay más actores, más partidos y más demanda. Bueno, pero eso es razonable por lo mismo que ustedes han señalado, que la alianza son dos partidos. Es mucho más fácil no repetir ese esquema si tienes que hacer los equilibrios entre solo dos partidos. Tiene que ver con una forma en que se organizaron y pudieron administrar el poder. Pero yo creo que además una forma democrática y es una forma muy ordenada, ¿no es cierto?, de administrar el poder. O sea, creo que es exitosa. Sí, ok, pero no tiene ninguna connotación negativa. Es una forma de distribuir, ¿no es cierto?, entre quienes están apoyando al gobierno, quienes están participando, quienes están entregando sus ideas, en fin. Ese conteo se va a repetir, digamos, con esa formación. No tengo claro. Yo creo que obviamente la participación de los partidos es relevante, es evidente, son el apoyo que está detrás de ella, es obvio que van a entregar nombres, que ya los han entregado, que van a ser considerados, que van a ser analizados, pero yo creo sinceramente que ella, dentro de ese marco en el que obviamente se tiene que mover con ciertas reglas, ¿no es cierto?, va a decidir conforme a lo que a ella le parece mejor, si está en posición de aquello, porque no. Pero yo sí creo que se valora la experiencia. Yo creo que es un elemento que va a estar presente y que tiene que estar presente, sin perjuicio de que también imagino va a haber mucho de frescura y novedad con rostros nuevos. No me una Paula Vial, por ejemplo. Rostros nuevos. No me preocupa que vaya a incorporarse, ¿no es cierto?, el elemento experiencia. Y sí creo también, espero que va a haber paridad, que va a haber un aporte importante de mujeres. Creo que el país lo necesita, que Bachelet cada vez es más consciente de aquello. Hace mucho ya que lo es, pero luego de su experiencia fuera, es muy difícil que pueda evitarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que ese esfuerzo es un esfuerzo que ahí sí, el cuoteo, si tú quieres, vale la pena. Que todos de acuerdo en que el Partido Comunista va a estar en el gabinete. ¿Eso marca una diferencia? ¿Es importante que el PC esté con cargos ministeriales? Yo creo que es relevante. Es muy importante, para empezar, porque ya pasa a ser un actor sistémico. Pasa a estar dentro de una coalición, y eso obliga a ya no estar, digamos, por la libre, sino tener que jugar en un esquema de orden, de equilibrio, con cristianos, con liberales. O sea, no deja de ser una paradoja que entre comunista y esté la Andrea Repeto, un Marcelo Tocman, o un Pepo de Gregorio, o un René Cortázar. Te quiero decir es que ese equilibrio es una gran paradoja, pero le hace bien, creo, de hecho a la democracia y al Partido Comunista, que esto se haga institucionalmente y incluso se tensen, digamos, internamente, pero
creo que le hace bien a todo el sistema. Oye, pero ojo, el Partido Comunista ya dijo que iba a estar con un pie en la calle. Por lo tanto, yo esperaría que estuviera, porque efectivamente creo que el Partido Comunista ha dado pasos importantes respecto de la institucionalidad, aumentaron en forma importante la cantidad de parlamentarios que tienen, pero sin embargo mantienen su tesis de aquí, pero con un pie en la calle también. Pero eso es razonable. Entonces, por eso, es que eso es lo que genera una tensión solapada respecto respecto del gabinete y respecto del programa de gobierno. De ahí es que yo creo que va a tener que recurrir por experiencia a los mismos de siempre, porque se va a requerir una muñeca política y un manejo político para el programa que ella quiere instalar, teniendo un Partido Comunista que ya le advirtió, nosotros vamos a estar con un pie en la calle por si se le ocurriera no cumplir el programa por el cual nos embarcamos con usted. Y eso significa que hay que tener un peso político en un gabinete de entrada muy potente. Los movimientos estudiantiles ya dijeron que no le van a dar tregua, no le van a dar marcha blanca. La lectura que hacen ustedes y la connotación negativa que se le intenta dar, ¿no es cierto?, esto de incorporar a los mismos de siempre y todo, que finalmente es un aporte de experiencia que la derecha se vio tardíamente, pero se vio absolutamente obligada a hacer. O sea, sus mismos de siempre, que finalmente eran sus parlamentarios que se incorporaron al gobierno, son aquellos que efectivamente entregaban esa solidez política de experiencia, ¿no es cierto?, que cualquier gobierno necesita. Por lo tanto, que en este caso, desde el vamos, perdimos por eso. Perdimos. El primer gabinete que instala el presidente Piñera es un gabinete donde no había militantes, donde no había ninguna de las figuras antiguas, y fracasó, hubo que cambiarlo. Exactamente. Por eso aprendan de lo que nos pasó a nosotros. Pero, a ver, si se hubiera instalado desde la entrada, creo que están de acuerdo, normalmente están de acuerdo. Por eso. No, tú estás equivocado, porque yo estoy diciendo... Pero Willy no está diciendo como algo malo que Bachelet vaya a gobernar con el mismo de siempre. Está diciendo que es necesario, ¿me entiendes? Para la gobernabilidad, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que está diciendo que mintió. Pero perdona, yo voy más allá de lo que me estás diciendo. Más allá de lo que estás diciendo en términos de si efectivamente es algo que se requiere o no. Esta connotación negativa que tiene la incorporación de los mismos de siempre, yo creo que es un plus, en definitiva. Y yo entiendo que tú lo estás diciendo un poco en ese sentido, pero obviamente lo que está detrás también es una crítica al hecho de que se repitan los mismos nombres. Yo creo que todo gobierno necesita de esa mano experimentada, de esas personas que han estado permanentemente en política, ¿no es cierto? Es que yo no creo que vaya a estar Camilo Escalona, pero tampoco creo que vaya a estar. Pero sí, bueno, no sé, pero gente experimentada. ¿Alguien cree que Soledad Alvear va a ser ministra? ¿En serio? No, ella dijo que no. Tiene que ser embajadora en México. Muy lejos. Bueno, en definitiva, creo que es un aporte fundamental. Sí, creo que es imprescindible y que al contrario es un aspecto positivo que aprendió Bachelet porque la otra vez, pero su promesa era nadie se va a repetir el plato. ¿Aprendió de su propio error? No, bueno, desde luego la experiencia muestra que tiene esa lectura. No es negativo que esas personas estén, ¿no es cierto? Que es algo que también Piñera y la Alianza tuvo que aprender a la fuerza. Yo tengo la impresión de que Bachelet tiene una inquietud en su diagnóstico que me parece que es legítima, y es que también siente que se equivocó al hacerlo al llamar a los de siempre la vez pasada. O sea, no estoy pensando que Bachelet haya querido hacer una gran transformación la vez pasada, porque creo que era más bien modesta, pero efectivamente al llamar a los mismos de siempre sí tiene una connotación negativa para mí, que tiene que ver con una cuestión muy simple. No tiene que ver con su experiencia, que me parece fantástico que la gente tenga experiencia, no tengo nada contra las personas que tienen la experiencia. Lo que me parece complicado es cuando esa experiencia estuvo basada por toda la transición chilena, en otra lógica, basada en la lógica de contener las demandas sociales, a producir gobernabilidad al máximo, ¿ya? Evitar los conflictos, evitar las movilizaciones, desarticular la sociedad civil, todo lo cual hoy día no solo sería un error enorme, Alberto, eso va a ocurrir tal cual lo acabas de describir. Bueno, el punto es ese. El punto es que hoy día esa sociedad civil no está en condiciones de ser desarticulada así como así. No es lo mismo hoy día que el 96. No hay control. No hay capacidad. Entonces, a mí me parece que ese pero esfuerzo... la pretensión de mantener el equilibrio, el orden y la estructura va a mantenerse a la pata. Estoy convencido de eso. Los mismos de siempre que han evolucionado en esta línea. A ver, Pancho Vidal.
Pancho Vidal. Pero Pancho Vidal Pancho Vidal, yo no sé si tú lo has escuchado últimamente. Yo te lo garantizo de aquí a Burundi que no es así. Así abierto. Oye, pero si Pancho Vidal es el mejor vocero que existe. Pero estás armando un gabinete con... En Chile se hablaba lo que Pancho Vidal decía. Bueno, lo que él decidía que se hablaba en Chile. Entonces, no, ojo. Pero tu gabinete escalona Vidal. Esa es una experiencia, yo creo que esa es una de las buenas experiencias. Porque además Pancho Vidal, desde que ha estado en esta posición un poquito más relegada, porque entiendo que no participó directamente en el comando, ha tomado posturas bastante alineadas con lo que está diciendo Alberto. Claro, eso cuando veo un ex militar se emociona. No, pero ex militar. El área derecha. Ex militar porque junta a los soldaditos de plomo nomás. Hay experiencia sin necesidad que sea más de lo mismo, si tú quieres darle ese sentido, ¿no es cierto? Yo creo que hay gente que tiene mucha experiencia política y que está en condiciones, ¿no es cierto?, de apertura, de una nueva lectura de nuestra realidad social y que por lo tanto puede enfrentar de mucha mejor manera. ¿Quiénes son esas personas, Paula? Ni para bien ni para mal. Pero Paula, si tienen esa experiencia política, la tomaron en los gobiernos de la Concertación, ¿no? ¿O dónde ganaron esa experiencia política? Lo que yo diga, ¿no es cierto? Pero además tampoco lo haría, ni siquiera si pensara que me lo va a decir, porque creo profundamente en que es de resorte de la presidenta. Pero hablemos del perfil, ¿no? sin decir nombres. Si alguien tiene experiencia política en la nueva mayoría es porque esa experiencia política la tomó en los gobiernos de la Concertación. Desde luego, pero bueno, la gente puede evolucionar o no. Ya, exministros de la Concertación evolucionados. ¿Eso es? No necesariamente, gente que haya participado muy directamente en el gobierno, no, jefe de servicio, que exministro es menos probable, fíjate. Ex subsecretario, jefe de gente que estuvo en la segunda línea. Podría ser ex subsecretario, por ejemplo. Que es la gente con que se armó más o menos el comando. Claro, algunos de ellos, pero hay muchos más también. Son algunos de ellos, pero hay muchos más también. Pero ya los desplumó de una. No, yo creo que es una razonable duda para ella en términos estructurales con el comando. Yo creo que efectivamente a la Javiera Blanco la va a poner en el gabinete político, pero yo creo que a Lizalde es más difícil. O sea, porque Lizalde, la otra vez lo escuchaba, es capaz de pelear hasta con Jaime Belolio, que es una cosa muy difícil, digamos. O sea, lo sentáis en cualquier parte y se pelea con cualquiera. O sea, una cosa, de verdad, no lo veo negociando con un movimiento social. Menos con adversarios políticos. O sea, no me parece que tenga la ponderación que va a requerir en un gobierno de mucha complejidad, de mucho manejo. Yo creo que en cualquier caso estuvo súper bien en el comando, fíjate. Yo de verdad creo que él estuvo que pudo una evolución a favor. Bueno, pero finalmente también había un ataque permanente, ¿no es cierto? Él estaba en una función que le correspondía. Además que un vocero logre pelear con la candidata presidencial del lado es un éxito, ¿no? Que era finalmente el que hacía las peleas, evitando que las peleas llegaran a Michelle Bachelet. Sí, pero inventando las peleas, porque no tiene sentido que si a Michelle Bachelet tampoco es que los ataques, si hubiese sabido que Michelle Bachelet tenía menos votos de lo que se pensaba, la habrían atacado mucho más. Pero como la fantasmagoría de que la votación de Michelle Bachelet era una cosa enorme, permitió que en general los ataques fueran bastante discretos. Oye, tenemos como hablar 4 horas del programa de hoy. Podríamos estar hablando toda la noche, pero se nos acabó el tiempo. Nos quedan un montón de temas, pero vamos a tener que volver en enero. La derecha o cambia o muere. Pasen la Navidad, pasen el año nuevo, reflexionen. ¿Cambio o muere? No, la derecha o evoluciona o muere. Evoluciona políticamente. Evoluciona o muere. Un día importante. Saludos a don Hernán. Ya. Oye, a ver, ¿ustedes decían que la frase de la semana era la de Michelle Bachelet o la de Lynn Matei? Tuvieron votos. A ver si los pescaron. Por favor. Vamos a ver qué dijo la gente. Osandón. Ya. Gracias por participar, muchachos. La frase de la semana es la de Manuel José Osandón. Que tengan feliz Navidad, feliz Año Nuevo, pasenlo muy bien. Igualmente. Y en la primera semana de enero estamos de vuelta con el análisis de Ciudadano. Ya vamos a estar probablemente ahí ya con el gabinete casi. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos los auditores. Feliz consumo. Se cayó el modelo. Se cayó el modelo. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Todos nos dimos cuenta que fue frío de parte del presidente. Fue muy frío. Que me diera un beso. Me saludó normalmente. ¿Cómo está, senador Osandón? Listo, eso me dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué?